Bienvenidos a este foro virtual sobre temas fundamentales de economía y negocios. Hoy vamos a discutir la eficacia de las sociedades, los costos de transacción y la competitividad en el mercado. Y cómo estos conceptos se reflejan en las historias de grandes empresarios como Vanderbilt y Rockefeller. También hablaremos sobre la serie Los hombres que construyeron América y haremos una comparación entre las historias de la expansión industrial de Estados Unidos y Ecuador. Mi nombre es Carolina Simba y me acompañan Antonio Civita y Gabriel Paredes. Ok. La primera pregunta es ¿por qué las sociedades reducen costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios? Ya. Principalmente, primero me gustaría comentar cómo las sociedades logran reducir los costos de transacción. Las sociedades las sociedades como las personas jurídicas permiten facilitar las transacciones a través de reglas claras y predecibles. Esto se puede evidenciar muchas veces en los costos de información, costos de manejo, costos de revisión, costos de los contratos, de la resolución de los conflictos. Entonces, muchas veces estas empresas son más eficientes porque ya tienen maneras claras de cómo manejarse, en qué tiempo manejarse, y a través de eso mismo muchos de los clientes o las personas o inversionistas tienen reglas más claras, lo que les permite también acceder más fácil al mercado. Listo, también podríamos como adicionar con respecto a este aspecto que cuando se forman las sociedades se crea un marco legal que protege tanto como a la persona jurídica como a terceras personas. Y esto genera una confianza en el mercado y reduce la necesidad de negociar cada detalle de las transacciones. Y esto, de cierta manera, agilita los negocios. Listo. Como segunda pregunta tenemos ¿qué significa reducir los costos de transacción a través de la persona jurídica? Siguiendo esta línea, Anthony, tal vez nos podrías explicar qué implica la reducción de costos de transacción cuando hablamos de personas jurídicas. Ya, primer punto, la internalización de las transacciones. Muchas veces estas sociedades permiten realizar, como se decía antes, muchas transacciones de manera interna. Esto reduce la necesidad de recurrir a terceros, evitando varios costos de transacción. También la negociación de los contratos con proveedores, con empleados, se realizan bajo un solo modelo. Eso también evita gastos legales, gastos de información. Y sobre todo, uno de los temas más importantes es que las sociedades son las que principalmente logran acceder a las economías de escala. ¿Qué es una economía de escala? En sí, aprovechar una economía de escala se refiere a que yo puedo producir más a un menor precio, y eso hace que mi producto sea más competitivo en el mercado. Y siendo mi producto más competitivo en el mercado, yo puedo dar mayores facilidades tanto a mis acreedores como a las personas que son con los consumidores. Listo. Esto, bueno, es muy interesante. Y bueno, y podríamos poner como ejemplo que las corporaciones pueden hacer negocios de manera más eficaz porque su estructura organizativa está diseñada para mitigar todos los riesgos. Claro, incluso también dentro de estas sociedades existen mecanismos de control que la ley mismo los pone a disponibilidad de la gente, como lo son la inoperabilidad de la persona jurídica, que muchas veces esto existe para prevenir el mal uso de las sociedades con fines fraudulentas o para proteger a los acreedores. Esto también permite que sea más seguro invertir, y más que todo también limitar la responsabilidad de la persona jurídica hace que también sea más eficiente en el mercado, ya que yo como inversionista solo responderé sobre el capital que estoy ingresando a la sociedad. Eso me hace sentir más seguro a la hora de invertir porque sé que no tendré que responder con mi patrimonio después. Eso siempre y cuando no sea declarado como fraudulento y no busque aprovecharse de acreedores ni del mercado. Tienen ser maliciosos. Eso. Tal vez algo más que podamos añadir a este tema. Algo más, pues lo que podemos añadir es por qué la competición sobre la corporativización es un buen aporte al mercado. Listo. Bueno, el tema justamente de la competición por la corporativización del mercado es abordado prácticamente desde dos perspectivas. Una desde el aspecto más privado y otra también desde el aspecto público. Empezando desde el punto de vista privado, se entiende justamente de que la mayoría de negocios, la mayoría de ofertantes, de personas que crean bienes o servicios para ofrecerlos justamente dentro del mercado, se lo hacen justamente a través de negocios familiares, ¿ya? Lo que se pretende justamente es que estos negocios, estas empresas familiares adopten otro tipo de dinámicas de carácter mucho más corporativo, es decir, que se establezcan justamente como una persona jurídica
que nombren un directorio, que nombren un gerente general y que se manejen justamente con total autonomía. En cierta medida, esto es muy matizable con respecto a sus accionistas o socios, y esto tiene varias competencias dentro del mercado que están ligadas justamente con la pregunta que ya abordó mi compañero, que se encuentra relacionado a que al ser una persona jurídica generas justamente muchos más incentivos para poder invertir por este principio justamente de la inoponibilidad de la persona jurídica, dado que sus accionistas, si bien van a realizar un aporte a la sociedad para que ésta pueda desarrollarse y crear los bienes y servicios que pretende ofertar dentro del mercado, lo que permite es no comprometer su patrimonio. Esto hace justamente de que la persona jurídica pueda acceder a créditos, a financiamiento, y de esta manera existen muchos más incentivos para invertir, porque evidentemente de una empresa familiar que está conformado por papá, hijo, esposa y otros familiares, evidentemente no van a querer comprometer su patrimonio ante problemas que vayan a suceder en el futuro con respecto a sus acreedores. Y de igual manera el adoptar estas dinámicas de carácter corporativo lo que también va a permitir es de que esta empresa familiar de alguna u otra manera no vaya a verse perjudicada por las decisiones que pueden llegarse a tomar por sus miembros. Por ejemplo, en una empresa familiar por lo general lo que hace es de que ellos son los que toman las decisiones, pero por ejemplo nunca se someten a consulta, nunca se someten al asesoramiento, por ejemplo, independiente o de un directorio, y en esa medida esto puede ayudar a mitigar grandes riesgos a futuro, con la finalidad de que las decisiones que se tomen respecto a la compañía o a la empresa sean justamente bastante analizadas y no vayan a ser contraproducentes. Algo que sucede bastante en el Ecuador y en varios países de Hispanoamérica es el hecho de que cuando las empresas familiares empiezan a crecer bastante, en ocasiones los accionistas tienden a utilizar la empresa justamente para acceder a créditos o para comprar vehículos, para comprar propiedades que al final del día ellos son los que van a beneficiarse, y justamente adoptar este tipo de medidas más de carácter corporativo que permita brindar una independencia en las decisiones que se tomen va a ayudar de que incluso estas empresas familiares por sus miembros no adopten medidas que vayan a ser agresivas en cierta medida para beneficio propio y que después vayan a tener un efecto contraproducente. Por ejemplo, pueden llegar las compañías a sobreendeudarse y al final pueden incluso terminar su actividad económica por las malas decisiones que pueden llegar a tomar sus miembros. Claro, y bueno, ahí para acotar un tema es que esto también, bueno, esta última instancia fortalece la economía en conjunto, tal cual como mi compañero lo acaba de mencionar. Bueno, ahora pasaremos a un tema un poco más cultural, con respecto a la serie Los hombres que construyeron América. Cuéntame, Leonardo, ¿qué te llamó más la atención de esta serie? ¿Algo que quieras focalizar, enfocarte? Sí, antes justamente de pasar a esta pregunta, dejé pendiente un punto importante con respecto al tema de la competición por la corporativización, con respecto a un aspecto más público y que está relacionado justamente con las empresas que son administradas por el Estado. También se ha desarrollado un tema que es sumamente importante y de debate, y es que las empresas que son gestionadas por el Estado hemos sido es evidente de que, por ejemplo, en Hispanoamérica son bastante ineficientes. Por lo general no brindan como buenos servicios, nunca están como que en esa competencia constante como sucede en el sector privado de tratar de minimizar costos de producción y brindar como un servicio a un mejor precio y que tiene un impacto también justamente con los consumidores. Y esta propuesta lo que trata de hacer es el hecho de que las empresas propias del Estado adopten estas dinámicas corporativas que se adoptan dentro del sector privado, por ejemplo, que empiecen a competir, que empiecen a innovar y que de esa manera también entren dentro de esta dinámica referente a competir de igual manera, porque existen bastantes temas, más creo que es por una naturaleza ideológica que se mantiene de que el hecho de que hay personas, empresas que son administradas por el Estado y que son ineficientes. ¿Qué pasa cuando una empresa es ineficiente dentro del sector privado? Simplemente ya no es competitiva y se termina, se acaba, ya no sobrevive, por decirlo de esa manera. Y ahora en el Estado, ¿qué es lo que sucede? Hay empresas que son ineficientes, que no brindan un buen producto, un buen servicio, y sin embargo se mantienen porque se vive bajo la idea de que no es una empresa del Estado,
es de todas, hay que mantenerlo a toda costa por un supuesto interés social, pero al final del día se sigue invirtiendo dinero en empresas que no cumplen realmente con un rol sumamente importante, y que de igual manera muchos asocian el tema de las empresas públicas a lo social, pero si una empresa realmente es ineficiente y no brinda un buen servicio, no tiene tampoco como un impacto positivo dentro de las personas que se benefician de ese bien o servicio. Entonces, adoptar estas dinámicas para que compitan, para que innoven, y que las empresas que realmente públicas, que no son ineficientes, se cierren, va a permitir de que tampoco exista un derroche y un asignamiento de dinero público a empresas que realmente no merecen la pena, y que de igual manera se manejen en una dinámica para que puedan competir, y la que no logre innovar, la que no se mantenga dentro del mercado acorde a las necesidades de los consumidores, pues cierre. Tal vez algo que quieras comentar, Antonio. Con respecto a lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir Leonardo tiene una razón muy grande, porque es verdad, las empresas que no compiten en el mercado, o que muchas veces se limitan a dar el mínimo, como es en el sector público, pues claro, esto hace que, si bien estos se mantienen porque están financiados, hace que muchas veces no se innoven, no se llegan a nuevos acuerdos, no se llegan a nuevas formas, y eso también perjudica bastante más, como les decía, al ámbito social. No le encuentran un buen beneficio, como por ponerlo ejemplo, el IES. Si bien el IES es el seguro social y está presente en varias actividades que realiza la gente, muchas veces no se plantean qué tan eficiente es y por qué nos cuesta tanto mantenerlo. Porque muchas veces, muchas personas que han trabajado 30 años de su vida no se dan cuenta que la jubilación que están recibiendo es muy mínima, y mucha gente que está aportando hasta el día de hoy está a la espera de tal vez me llegará la jubilación, no me llegará la jubilación, y eso es porque el sistema público es muy ineficiente, no tiene competitividad, no participa activamente en el mercado, y siempre se limita a muchas veces a crecer el Estado, pero no a crecer muchas veces en el mercado. Ahora, otro punto que quería tratar en este tema es que el tema de que las empresas privadas, si la empresa privada no compite, está fuera del mercado, así de simple. Si tú como empresa privada no te pones al margen de los precios, no compites en precios, en calidad, en beneficios, en estructura, simplemente el consumidor te deja de lado. Pero es lo que pasa aquí en el IES. Tú no puedes dejar de lado el IES porque te obligan a estar en el IES. Y no existe otro método. Ahorita el tema de la luz, los cortes de luz de energía. No existe una empresa privada que pueda otorgar luz. Es un monopolio que tiene el Estado, y que hace que el Estado sea ineficiente, porque ahora nos damos cuenta, los cortes de luz afectan a todos y no hay a quién recurrir. Se está recurriendo a métodos que no son tradicionales, como pueden ser baterías, generadores, UPS, pero eso no es una solución a largo plazo. Si se dan cuenta, las empresas públicas no son eficientes, y no les interesa ser eficientes, porque siempre se van a mantener el mismo. Ahora, Caro, ¿qué opinas? Claro, o sea, vamos como recapitulando todo esto y por qué de la importancia de mi compañero al mencionar esto. Ya en base a la serie, como habíamos mencionado en el punto, los hombres que construyeron América. O sea, es fascinante ver cómo empresarios como Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie no solo construyeron enormes imperios en todo el largo de Estados Unidos, sino que también transformaron la economía de Estados Unidos. Ya, ¿a qué me refiero con esto? Eran empresas privadas que beneficiaron a muchas personas, aunque en su momento no realizaron bien las cuestiones, pero lo hicieron, y esto benefició mucho a un país completamente, ya, porque igual como en la serie se demuestra, aprovecharon la relación industrial y cómo la competencia de ellos impulsó la innovación. ¿A qué me refiero? Lo que mencionó Anton. Si nosotros tenemos una estabilidad y sabemos que nadie nos va a mover de ahí, y que si es que no mejoramos o no hacemos nada, nos quedamos estancados, no vamos a mejorar, no vamos a innovar, y simplemente esto es lo que pasa a diario en nuestro país, y lo vemos en todas las funciones del Estado, tanto el IES, en salud, en seguridad, en educación. En educación es en serio, se nota que la educación del Ecuador está en carencia. Entonces sí, o sea, a mí me llamó este punto la atención
con el afán del crecimiento empresarial, no solo con el beneficio de los negocios, sino que también, tienen impactos sociales, porque lo que un gran empresario realice o lo que, bueno, por ejemplo aquí las hidroeléctricas hagan, es un impacto a nivel social, nos va a beneficiar o nos va a afectar a todos. Aunque, bueno, como les comenté, no siempre actuaron de la mejor manera estos grandes empresarios en base a su ética, más no a sus empresas. No se puede negar que el rol que jugaron en la creación de la infraestructura crítica para el país fue beneficioso. Concluiríamos en este punto y pues entraríamos al otro. ¿Qué sería? ¿Cuál es la comparación entre la historia estadounidense y ecuatoriana en cuanto a los periodos de expansión industrial? Hablemos un poco de las similitudes o diferencias entre la expansión industrial de Estados Unidos y Ecuador. Entonces, díganme ustedes cómo ven estas comparaciones. Bueno, yo principalmente creería de que realmente dentro de lo que es Ecuador nunca ha existido como un proceso de expansión industrial, ¿ya? Realmente hubo un intento en la década de los 80, de alguna otra manera, bajo una especie de proyecto económico un poco proteccionista que buscaba justamente hacer de que proteger a las empresas de productos que venían desde el exterior con la finalidad de que estas empresas al final del día se vean beneficiados por el consumo, por ejemplo, adoptar aranceles en contra de productos que vengan desde afuera con la finalidad de incrementar su costo y de esa manera que las empresas que competían acá sean como la primera opción de los consumidores y de esa manera pues vayan creciendo poco a poco, vayan diversificándose y de esa forma como ser mucho más competitivas y expandirse de una manera mucho más sólida. Sin embargo, dicho proyecto no llegó como a concluir ni llegó justamente como a realmente posicionarse. Es por ello justamente de que no podríamos hablar de un proceso de expansión industrial dentro del Ecuador que pueda ser como comparable con respecto al que sí existió dentro de Estados Unidos, y lo que se verificó dentro del proceso de industrialización y de expansión por parte de Estados Unidos es el hecho de que se dio porque realmente existían una serie de incentivos para poder hacerlo. Es el problema que sucede prácticamente dentro del Ecuador, es de que no existen incentivos para innovar, no existen incentivos para poder invertir, y de esa manera es algo que sí sucedió dentro del proceso de expansión industrial de Estados Unidos. Y justamente asociándolo con la pregunta anterior respecto a la serie de los hombres que construyeron América, se ve justamente de que las empresas de Vanderbilt o de Rockefeller crecieron exponencialmente porque tenían ese incentivo justamente para reducir los costos de producción, de esa manera optimizar lo que era justamente todo lo que ellos invertían y al final dar justamente a la sociedad un precio mucho más accesible con respecto, por ejemplo, a la venta del queroseno, del petróleo, que permitían justamente de que estas empresas tengan muchos más consumidores y que vayan creciendo ampliamente. El problema en Ecuador es justamente de que no es un país como fuerte a nivel industrial, se realizan más temas de tercerizaciones, y el punto principal es de que si en algún momento se pretende dar un crecimiento industrial, que de alguna otra manera hay ciertos como incentivos de naturaleza geopolítica, también de que tanto quieren que los países de Hispanoamérica se expandan industrialmente, las grandes potencias, y poder competirles a ese nivel, sí debería como generarse de alguna forma un marco mucho más amigable que realmente genere como incentivos para poder competir y para innovar dentro del mercado, cosa que no es posible por el tema de la burocracia, el tema también respecto a impuestos, temas laborales, una serie de cargas que hace justamente de que las empresas no puedan optimizar los costos de transacción y que se vuelvan mucho más competitivas dentro del mercado. Sí, ¿no? Y aquí también entramos en el tema de que en Ecuador también existe una concentración del poder económico increíble. Y lo podemos ver, o sea, son pocos individuos, pocas familias que la tienen, y es una historia que va y va y va, a pesar del tiempo. Incluso hasta, perdón que te corte, cierto tipo de empresarios que son protegidos por el Estado, ¿no? Exacto. Mucho se habla justamente en los países de Hispanoamérica porque el empresariado no se une, porque el empresariado de alguna otra manera no plantea una serie de propuestas para regulaciones, políticas públicas, y es porque también tenemos lo que por lo general se denomina los empresarios, es decir, empresarios que tienen cierto poder dentro del mercado, que se encuentran protegidos por el Estado, y al estar protegidos justamente por el Estado también hace de que ellos ya se encuentren en una posición
en la que no tengan tampoco estos Estabilidad. incentivos para poder Exacto. posicionarse dentro del mercado y competir por justamente un bien o Bueno, un claro, servicio. por ejemplo, hay sectores en el bancario, los medios de comunicación y los recursos naturales que, como bueno, ya me ha mencionado Anthony, están concentrados. O sea, no hay manera de que ellos salgan o algo. Por ejemplo, las comunicaciones, los medios de comunicación. Tenemos 4 o 5 empresas de comunicación aquí en el país, no tenemos absolutamente más. ¿Y por qué? Porque cuando tal vez alguien quiera ingresar a ese tipo de mercado no lo va a poder hacer, porque están tan centrados ya que no lo van a hacer. Y como mencionó también Leonardo, en este punto también tiene que ver el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado los protege, porque ya tienen su seguridad, ya tienen prácticamente su estabilidad. Entonces, por eso ya no lo quieren hacer. O sea, no lo van a hacer y no lo van a lograr. Y por eso es que el país se ve tan estancado en pequeñas cosas que tal vez podrían cambiar, pero pues no lo hacen. Entonces, bueno, tal vez algo más que acotar que quieran con respecto a este tema. Con respecto al tema de que muchas empresas se ven protegidas por el Estado, por poner un ejemplo, el supermercado rojo, por decirlo así, es una de las empresas más grandes que tiene el país, y si bien al ser una empresa privada pensaríamos que no siempre va a estar competitiva en el mercado, muchas veces ha acaparado tanto que muchas veces se expande al nivel de que él es el que pone las reglas de juego. Muchas veces no tienen competencia y se limitan a que si un producto es bueno, ponle mi marca para yo ofrecerlo, o estás fuera del mercado, así de simple. Entonces, sí es verdad, y es porque muchas veces no tienen competencia externa los mismos productores de aquí. Como decir, el mercado rojo podrá tener 2 o 3 competidores directos, pero de los cuales uno le pertenece. uno le pertenece y el otro está centrado a otro público objetivo, que es el mercado azul. Su público objetivo es muy diferente al del mercado rojo. Entonces él, por más que quiera competir con él, no le interesa ese mercado. Y eso causa que ese mercado rojo también se quede estancado porque no tiene con quién competir. Y eso es porque muchas veces cuando mercados externos o internacionales han querido venir al país, se los sataniza, se los trata de malos, incluso simplemente no se les permite entrar, porque si no, como están protegidos, se escudan en que ellos son del Ecuador y que hay que consumir lo nuestro, pero a su vez eso no se dan cuenta que es lo que más afecta a que la canasta básica sea tan elevada, porque no tiene competición directa. Un monopolio. Y es un monopolio. Y es un monopolio que ya lo estamos viviendo hace muchos años, y sí, o sea, y concentran una gran parte significativa de los recursos del país. Pueden fijar precios, pueden subir precios, pueden aumentar precios sin que nadie les diga nada, porque no hay un control de mercado como tal. Y limitan a la competencia y generan barreras de entrada para nuevos emprendedores que tal vez eso es lo que quieren, ¿no? Ampliarse, abrirse. El problema no es que no compitan, el problema es que se ponen de acuerdo. Ese es el problema. Fijan precios exactos en ciertos productos que saben que se van a vender más. Y eso es el problema que causa que ellos mismos, como somos solo 2, es muy fácil ponernos de acuerdo entre 2 personas. Pero si es que tuviéramos 4 o 5, va a ser muy difícil en que digamos, ¿saben qué? Los 5 pongamos precios exactos de esta cosa, y como nadie le baja, pues nadie compite, y como nadie compite, todos nos compran por igual. Entonces ese es el problema, de que solo nos mantengamos incluso con las empresas privadas, por decirlo, que solo nos mantengamos con la industria nacional. No es tan beneficioso como suena. Sí, exacto, y se crea un círculo vicioso donde las mismas empresas siguen fortaleciéndose con su influencia, tanto de manera económica y como manera política. O sea, esto va de la mano. Bueno, comencemos a hablar tal vez de Cornelius, sí, del análisis crítico de las conductas empresariales de Vanderbilt y John D. Rockefeller. Pasaremos al análisis de las conductas empresariales de estos 2 magnates que influyeron en la historia de Estados Unidos, y ver qué fue lo que ellos tal vez hicieron mal en su momento. Aunque aportaron muchísimo a la industria estadounidense, pues tal vez tuvieron también fallas de las que nosotros podemos aprender. Sí, vamos con Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt fue un pionero en el desarrollo de las redes de transporte, especialmente en la industria de los ferrocarriles y los barcos a vapor. Empezó en el transporte marítimo y más tarde lo denominó el sector ferroviario.
Un análisis crítico tal vez que yo pueda hacer a la conducta empresarial de Vanderbilt es que él fue conocido por ser un empresario agresivo y a menudo un poco despiadado, que utilizó prácticas como la reducción de precios para eliminar a la competencia, que esto es una de las prácticas de competencia desleal, lo que le permitió consolidar todo su control sobre el mercado. Y su lema más reconocido es que el público es el que paga, por decirlo así. Refleja claramente que su visión del capitalismo prioriza la ganancia personal sobre el bienestar de la sociedad. Y esto fue uno de los mayores problemas, porque, a ver, ¿quiénes consumen tu producto? Las personas, el pueblo, la sociedad. Una persona no puede ser grande por sí misma, necesita de otros aspectos para poder llegar a serlo. Sí, Vanderbilt fue ciertamente un innovador en forma de que organizó y consolidó industrias enteras. Sin embargo, sus métodos despiadados y falta de preocupación por el impacto social de sus acciones fue lo que causó su ruina. Igual benefició y dejó muy bien estructurado a Estados Unidos en el tema del transporte, que benefició a una sociedad. A pesar de que sí ya era despiadado, hizo algo bueno por la sociedad. Vamos con John D. Rockefeller. No sé si es que tal vez tú quieres hacerlo. Rockefeller fue el fundador de Standard Oil, una compañía que, si bien hizo un monopolio porque cogió más del 90% de las refinerías de petróleo de Estados Unidos, él adoptó estrategias monopólicas, la verdad. Utilizó tácticas de acuerdos secretos con compañías ferroviarias. Obviamente, el aporte que él dio del ferrocarril fue una de las causas por las cuales Estados Unidos pudo ser la potencia que fue, ya que el transporte de todas esas maquinarias, el transporte de tales productos a través de ese ferrocarril hizo que se pueda construir la nación mucho más rápido que en otras naciones. Dio precios más bajos, pero a la vez que daba los precios más bajos eliminaba la competencia, porque si bien lo decía él, su lema también, lo que hizo es él controló todo el mercado, porque el 90% es bastantísimo. O sea, él eliminó la competencia. Claro, eliminaba a los competidores que tal vez recién estaban iniciando a través de su política de precios. Digamos, por poner un ejemplo, tú comprabas a 10 centavos para venderlo a 20 centavos y él te decía: yo vendo al público a 5 centavos. Porque te sacaba del mercado completamente. Las prácticas de Rockefeller tal vez no eran éticas, pero son un reflejo de la brutal competencia capitalista que hubo en su tiempo. Y por él se inventó el derecho de competencia, también podríamos decirlo así, porque pues sí, él prácticamente lo logró, o sea, lo hizo, y porque igual, o sea, prácticamente destruyó a toda la competencia. Él quería ser solo él. Y comenzó como un pulpo a agarrar todo Estados Unidos y abarcar un poder que era muchísimo más grande que el Estado. Entonces esto tampoco le gustaba mucho al Estado, y pues sí. Bueno, concluyamos. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos concluir con todos estos temas, con todos estos debates? Bueno, ha sido una discusión bastante interesante sobre cómo las sociedades, los grandes empresarios y las historias nos enseñan lecciones que aún hoy son relevantes para el desarrollo económico. No sé, tal vez algo que ustedes quieran acotar. ¿Antonio? ¿No? Creo que estamos bien con todo. Ok, listo. Ha sido un gusto con todos ustedes, con nuestros oyentes. Si te gustó este contenido, pues dale un like. Nos ayudarías mucho. Y listo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.